principio no era el verbo, sino la imagen. Esto no se refiere al supuesto universo en el que vivimos, sino al universo cinematográfico en el que también, en cierta forma, vivimos. Hoy vamos a hablar de un personaje que hace poco, en el año 2023, celebró el centenario de su nacimiento. Así es, 100 años. Pero también conmemoramos este año 2025 15 años de su fallecimiento. Estamos hablando nada menos que de Armando Robles Godoy. Si queremos hacer una historia de nuestro cine, tenemos que tener como protagonista principal a don Armando Robles Godoy, que no solamente fue un cineasta o director de cine, también fue escritor, periodista, docente, crítico de cine e impulsor de leyes a favor de nuestra cinematografía. De él son películas emblemáticas como, por ejemplo, Espejismo o La Muralla Verde. Si no las ha visto, pues prepárese que vamos a ir al cine de Armando Robles Godoy, porque este es un homenaje que le debíamos hace un buen tiempo en Sucedió en el Perú. Va a empezar la función. Armando Robles Godoy no fue el primer director de cine que tuvo el Perú, pero lo que sí fue es un cineasta fundacional en muchos aspectos. Él fue el primero que hizo cine de autor. También fue el primero en fundar una academia, un taller de formación de cineastas. También fue crítico de cine y promovió leyes para apoyar nuestra cinematografía. Es decir, se trata de un personaje fundamental en la historia de nuestro cine. Y es curioso cómo hasta ahora, más de 100 años de su nacimiento, la gente lo sigue recordando con tanto cariño y respeto, no solo a la obra y al legado, que es lo que va a permanecer, sino a él como persona, como personaje, como maestro. El legado de alguien que quiso hacer cine, que logró hacer cine, lamentablemente pocas películas, que mostró un estilo y un mundo particular que puede gustar o no, puede ser discutible o no, pero que está ahí, ¿no? Y que formó a mucha gente que luego ha sido muy importante en el cine peruano, ¿no? Armando Robles Godoy nació en la ciudad de Nueva York el 7 de febrero de 1923. Fue hijo del musicólogo y compositor Daniel Alomía Robles, creador de la famosa composición El Cóndor Pasa y de la cubana Carmela Godoy Agostini. La primera esposa de don Daniel fue Sebastiana Godoy, hermana de Carmela. Con ella y sus numerosos hijos vivía en Nueva York. Lamentablemente, Sebastiana falleció. Luego, don Daniel se casó con Carmela. De ese matrimonio nacieron Armando y su hermano menor, Mario. Entonces creo que empecemos por el comienzo, ¿cierto? Por su infancia. Y además es hijo de tu abuelo, es otra personalidad, ¿no? Daniel Alomía Robles, el compositor del Cóndor Pasa, hasta el día de hoy es reconocible su impronta. ¿Cómo es que, en dónde nace tu padre? Y cómo es que pasa sus primeros años de vida? Bueno, él nace en Nueva York porque la familia había emigrado de Lima a Nueva York. Y mi abuelo, Daniel, que tuvo una vida muy interesante en Estados Unidos, dicho sea de paso, y además él estaba casado con Sebastiana, que le decían Chana Godoy, y tenía 12 hijos.
12 hijos. 2 de los pequeños murieron a los pocos meses de nacer, pero luego, lamentablemente, Chana, la primera esposa, murió de una manera trágica. Y entonces él pidió ayuda a Lima y la hermana de Chana, mi abuelita Carmela, viajó a Nueva York para ayudar a Daniel con estos 10 hijos que quedaban. Y ahí nacieron Armando y Mari, o sea, Armando y mi hermano Mari. Son de la hermana. De la hermana. Correcto. Como ya dijimos, Armando vivió los primeros 10 años de su vida en Nueva York y, lógicamente, aprendió a hablar el inglés. Su padre, Daniel Alomía, por el contrario, vivió 14 años en aquella ciudad, pero nunca aprendió el idioma. Pero le gustaba mucho ir al cine. El problema era que no entendía absolutamente nada y por eso llevaba a su hijo Armando para que le tradujera la película. Ese era su trabajo. El asunto fue que cuando dejaba de traducir la película, su padre, Daniel Alomía, sabía que se había enganchado con la historia y entonces le metía un codazo para que continuara con la traducción. Cuenta Armando que ese fue su primer enganche con el mundo del cine. Posteriormente también le regalaron un proyector de película, de juguete al parecer. Y eso lo dejó con un montón de enigmas que después respondería en su arte. Y ahí creo que empezó su amor por el cine, ¿no? Sí. Bueno, por el cine, por la música, por todo lo demás, ¿no? Esa idea de siempre, de que a veces las primeras atracciones empiezan justamente ahí, ¿no? Porque me imagino que ya iba quedando en él, pero eso es posterior. En 1933, a los 10 años, Armando vino al Perú junto con parte de su familia. Fue un largo viaje en barco, desde Nueva York a Lima. Cuando llegaron, se alojaron 2 semanas en una pensión en el centro de Lima. Después, su mamá alquiló una casa en Miraflores. Cuando Armando llegó a vivir a Miraflores, llegó, según sus palabras, a un pueblecito maravilloso, con casas muchas veces de un solo piso, techo de 2 aguas. Era un pueblo pintoresco, con casas como esta que todavía podemos encontrar, por ejemplo, en la calle San Martín, que es la calle a donde él llegó. Cuando vino a vivir a Miraflores, conoció algo que no había visto nunca en Nueva York: el campo. Ese era otro Miraflores. Dice que lo primero que vio al llegar a este pueblecito maravilloso fue una piara de burros cargando adobes. Increíble. Dice ahí también que en ese momento comenzó a peruanizarse. Como vimos, luego de llegar al Perú, Armando pasó unos días en el centro de Lima, pero inmediatamente vino con su familia a vivir a Miraflores. Y una de sus primeras experiencias dentro de un cine las pasó aquí donde hoy está el Teatro Británico, en aquel entonces el Cine Excelsior. Quedaba a tan solo 2 cuadras de donde vivía, en la calle San Martín, así que era bastante conveniente.
Él recuerda que este lugar originalmente era una especie de corral. Es curioso porque después se convirtió en un corral de comedias y luego en el Teatro Británico en la actual calle Bellavista. Se adaptó muy bien. Lo que pasa es que Armando era, esto también se sabe, era asmático. Pero asmático de quedarse Ya. sin respiración. Entonces venir a Lima era complicado porque esta es la ciudad del... Llegó a la peor ciudad a la que podía llegar un niño asmático de esa edad. Entonces, claro, le costaba trabajo porque era un niño y lo que quería era jugar, ¿no? Y no podía. Y entonces por eso la familia decide mudarse a Chosica, donde el clima era mucho mejor, más seco. Y a los 4 o 5 meses empezó a trepar todos los cerros de Chosica y a jugar y se le quitó el asma. Entonces, desde ahí ya no tuvo ningún problema en adaptarse a... Porque Chosica en ese entonces era un poema. La influencia de Daniel Alomía Robles sobre su hijo Armando fue muy importante. Don Daniel, compositor del Cóndor Pasa, tenía una gran biblioteca donde el pequeño Armando descubrió el placer de la lectura. Aprendió a leer con Homero a través de la Odisea y la Ilíada. Además, la casa estaba llena de música. Decía Armando, mi papá era música y mi casa sonaba a Perú. El hogar donde creció era un lugar donde siempre había gente. Muchas personas visitaban a su padre. Eran una verdadera tribu. De pequeño, Armando fabricó una especie de periscopio con el solo fin de aguaitar. Un día que su papá tenía visita en la casa, Armando se puso a espiar al invitado con su periscopio. Pero fue pescado infraganti. ¿Saben quién era el amigo de su padre? Pues nada menos que Víctor Raúl Haya de la Torre. Esas tertulias, Armando las recreó años más tarde. Bueno, son famosas las tertulias que hacía Armando en su casa con un grupo de gente totalmente brillante. Marco Aurelio entre ellos, escritores, psicólogos, psiquiatras. A veces pasaban incluso una que otra película que después se debatía, pero fundamentalmente eran tertulias donde se hablaba mucho del sexo, el amor y la muerte. Eran los 3 temas obsesivos de estos grupos, que serían unas 15, 20 personas que se reunían en su casa, ¿no? Y entonces, bueno, se armaba la de... Dios mío. Alrededor del año 1940, Robles Godoy ingresó a la Universidad de San Marcos. Entró a ciencias porque quería ser médico, pero al poco tiempo se dio cuenta de que la medicina no era lo suyo. Entonces se trasladó a letras, pero tampoco pudo culminar la carrera debido a 2 razones: la política y el amor. Tenía a sus amigos, que eran, por ejemplo, Leopoldo Quiapo, que ya no está con nosotros, que eran también jóvenes intelectuales que después fueron unas mentes brillantes, ¿no? Y me acuerdo, te lo menciono porque justamente el día que ingresó, se metieron una bomba de aquellas con sus amigos, y justo ese día salió a pasear al parque de Chosica, y ahí conoció a mi madre, completamente borracha. Entonces fue un encuentro peculiar. Se salió de la universidad, pero tenía que ganarse la vida, me imagino, porque... Hizo de todo, desde empleado de Panagra hasta camionero, hasta todo lo que se le presentara. Entonces hizo de todo un poco para encargarse de su familia, hasta que
decidió hacer cine y hizo ganar a Selpan. Ahora, tú has dicho para encargarse de su familia. Su familia. ¿Ya estaba casado? Mi papá ¿O se su casó a familia? los 23 años. A los 23 años. El 5 de octubre de 1946, Armando Robles Godoy se casó con Ada Rey Marcasolo. Y en 1949 se fueron a la selva de Tingomaría, como parte de un plan de colonización auspiciado por el Ministerio de Agricultura de ese entonces. Es exactamente la ceja de selva de Tingomaría, pues, o sea, en el departamento de Huánuco. Pero era el medio de la nada. La nada. La nada, nada. Nada. Y se construyó una casa de pona y bambú en medio de la nada. Y ahí empezó la cosa. Y se llevó con él a su hermano Mario y su mujer. Los 4 arrancaron con esa cosa que parecía imposible y estuvieron 8 o 10 años efectivamente criando ganado, sembrando café y naranjas. ¿Y ahí nacieron ustedes? Mi hermana Delva y yo, sí, claro. No tienes idea de cómo es la selva. Yo tampoco la tenía. Lo que hemos visto en películas parece una caricatura. Y cuando llegué aquí, lo primero que se me ocurrió fue que hacer agricultura en el monte es imposible. Pero después me han explicado cómo se hace y lo he visto y no parece tan difícil. En todo caso, no parece imposible. Su experiencia en la selva le serviría como materia prima para algunas de sus películas posteriores, pero también para sus cuentos y obras de teatro. Y es que Armando Robles Godoy no fue cineasta inicialmente. Él empezó escribiendo. Es más, cuando vivía en la selva, mandó varios cuentos y obras de teatro a Lima para participar en concursos. Sí, él alguna vez dijo que su primera vocación fue la de escritor, ¿no? Él ingresó a San Marcos a estudiar medicina originalmente, después pasó a estudiar letras, ¿no? Quería ser escritor. Gana un concurso de cuentos de la prensa en 1953, cuando todavía estaba en Tingomarías como colono. Y escribió los cuentos de La Muralla Verde y En la selva no hay estrellas antes de hacer las películas. Pero los cuentos se publicaron después, ¿no? de realizadas las películas, de exhibidas las películas. Pero sí, tuvo una vocación de escritor. Escribió una novela, 20 casas en el cielo, que es una novela precursora también de las formas nuevas de narrar, ¿no? Es una novela más o menos de la misma época que La ciudad de los perros, ¿no? Y también con varios tiempos narrativos, ¿no? Intercalados, ¿no? En 1956, Robles Godoy regresó a Lima junto con su familia. 2 años después, ingresó a trabajar al diario La Prensa. Allí empezó su carrera periodística. En 1961 empezó a publicar una columna sobre cine en el suplemento dominical de ese diario, hasta el año de 1963. Hice una investigación sobre ese tema. Robles Godoy hizo crítica de cine en el diario La Prensa, precisamente, y en el suplemento 7 días del Perú y del Mundo, ¿no? Que era el suplemento dominical del diario La Prensa, ¿no? En 1962, él está a cargo de la sección de espectáculos, cultura y sociales de La Prensa y tiene una columna dedicada exclusivamente al cine. En esa columna incluye crítica de cine y noticias sobre cine en general, ¿no? Y en la crítica él desarrolla justamente una interpretación de películas que él valora mucho, que son películas modernas, ¿no? Las películas de la Nouvelle Vague francesa, por ejemplo, ¿no? Una película de Tarkovsky, La infancia de Iván, que valora muchísimo, ¿no? Y en cambio no valora mucho las películas clásicas, digamos, ¿no? Las películas hollywoodenses, ¿no? Entonces ahí va estableciendo también cuáles son sus gustos, sus preferencias, ¿no? El tipo de cine que él quisiera hacer. Valora mucho a Alain Resnais, por ejemplo, al director francés Alain Resnais, a François Truffaut, ¿no?
y no tanto a Hitchcock, a Howard Hawks, por ejemplo, ¿no? Que eran dos de los ídolos hablemos de cine, ¿no? Y de Cahiers du Cinéma. Entonces va estableciendo también ciertos gustos, ¿no? Ciertos gustos, ¿no? Que van a servir también de orientación para su propia obra cinematográfica. Y en esa columna de la prensa no solo hace crítica, en esa columna también va a criticar a la censura, ¿no? No solo hace crítica de cine, también hace crítica de la censura, ¿no? Hace una especie de campaña para que exista una Cinemateca Nacional, ¿no? Da mucha importancia a la Cinemateca Nacional, que hasta ahora no existe, y también a impulsar también la necesidad de una ley de cine. Ya desde esa época también va a plantear la necesidad de una ley de cine y va a realizar también algunas notitas didácticas, como he dicho hace un momento, ¿no? Tratando de educar a los espectadores en el lenguaje cinematográfico. Si bien hasta ahora no tenemos una cinemateca, lo que sí existe es una filmoteca, la Filmoteca de la Universidad Católica. La Filmoteca lo hace todo. No hay cinemateca en el Perú. La única institución que hace algo por la restauración, por la preservación de las películas, es la Filmoteca. Y aquí se ha restaurado no solo las películas de Armando, de otros directores también, de otros directores notables, pero la Filmoteca que todas las obras de Armando las ha restaurado, y no solo ellas, todas las que caen aquí en estado de, digamos, de necesidad de preservación, en estado casi ya de descomposición, aquí se las salva. Filmoteca es un hospital para las películas, y sin Filmoteca en este momento el Perú no tendría la memoria que tiene. Por favor, que haya Filmoteca, que hayan cinematecas, el Estado es el que tiene que hacerlo. Filmoteca ya. También desde su tribuna en el diario La Prensa, Robles Godoy difundió la que fue una de sus principales cruzadas, que el público conociera el lenguaje cinematográfico. Una de las cosas que Robles siempre insistió fue en que se conociera el lenguaje cinematográfico, ¿no? Que el lenguaje cinematográfico era diferente al lenguaje verbal, al lenguaje escrito, ¿no? Y que era importante que la gente, el público en general, estuviera, entre comillas, alfabetizado en lenguaje cinematográfico para que pudiera entender películas complejas. Porque tenía una formación, digamos, elemental del lenguaje audiovisual, ¿no? Con la cual podía entender películas muy sencillas, pero había películas más complejas, ¿no? Que requerían un conocimiento más profundo del lenguaje cinematográfico, ¿no? Y él se abocó a eso desde su época de periodista. Desde que era periodista, hacía notitas, ¿no? Didácticas sobre el lenguaje cinematográfico, y en sus críticas insistía, ¿no? En la necesidad de que el público conociera el lenguaje cinematográfico para que pudiese disfrutar más, ¿no? De diferentes variantes de la cinematografía, ¿no? Al impresionar muchas fotografías por segundo, crea la ilusión de movimiento y produce este resultado. Porque fue un excelente ensayista. También fue un teórico del cine. Hay una teoría del cine que él escribió, se publicó por entregas en la revista Butaca Sanmarquina. Ya el mayor decidió publicar por capítulos su teoría del cine, que tituló El lenguaje misterioso. Él habla del cine como un lenguaje misterioso, y debe entenderse misterioso en el sentido de que es un lenguaje muy diferente al lenguaje escrito, al lenguaje verbal. Es el que usan los escritores que escriben novelas y cuentos. El cine, para Armando Robles Godoy, tenía siempre que diferenciarse del lenguaje verbal, y por eso lo llamaba misterioso. Y eso es precisamente lo que filman y fotografían las cámaras. Nada más que eso. Luz. Entonces, para Armando, el cine era un lenguaje todavía por explorarse, por descubrirse. Él también lo asociaba más a la música. Lo encontraba quizás más sutil, más especial, más difícil, digamos, de teorizar también. Pero finalmente hizo una teoría, ¿no? que está pendiente de comprender, de explorar, de estudiar, ¿no? Desde el principio, desde su primera película, Armando Robles Godoy tenía las cosas muy claras. Lo suyo era hacer un cine muy particular, un cine de autor.
Ese es el aporte de Robles Godoy al cine peruano. Es decir, haber llegado y decir, yo soy un autor. Tengo un asunto, preocupaciones, temas que quiero desarrollar en las películas y además tengo un estilo cinematográfico que también voy desarrollando. Entonces, en ese sentido, sí, él marca un ingreso a esa etapa de la modernidad. Porque no hay que olvidar que Robles Godoy fue crítico de cine. Fue crítico de cine poco tiempo, porque él era un periodista, pero tuvo una columna, en fin, en el diario La Prensa, a comienzos de los años 60. Y es una época en la que él, de alguna manera, va viendo las películas que se iban estrenando en Lima de ese momento de modernidad del cine. El que había empezado con la nueva ola francesa, el que había empezado, el que estaba, digamos, surgiendo y estaba en ebullición en todos los cines europeos, y no solamente europeos, sino asiáticos, ¿no? Entonces, él está en sintonía con eso y de alguna manera está alimentándose de ese cine, ¿no? Y está, dialogando o confrontándolo. Bueno, Robles es en el Perú el iniciador del cine moderno y de autor, ¿no? Hasta antes de Robles no se hizo cine de autor ni cine moderno en el Perú. Él hace cine moderno entendiendo la modernidad cinematográfica como un modo de narrar distinto al modo clásico. Es decir, el modo clásico establece un tipo de narración lineal, regida por la causalidad, ¿no? Con una estructura narrativa de 3 actos, ¿no? Un protagonista, conflicto y resolución. Con pocos saltos temporales y muy claros, con una ubicación muy clara del espectador en el tiempo y en el espacio. Pero Robles rompe con eso. En las películas de Robles se sugieren tiempos simultáneos. Hay momentos en los que no se sabe si estamos en el presente, en el pasado, en el futuro, y ni siquiera si estamos en la realidad objetiva o en la realidad subjetiva del personaje. Eso es completamente moderno. Eso lo hacían por la misma época, el francés Alain Resnais, lo hizo Fellini en algún momento, ¿no? Y lo que se pretendía con eso era representar la modernidad. La modernidad entendía como la simultaneidad, como que ya no existe una única visión de la realidad o que la realidad que es mucho más compleja de lo que parecía en el cine clásico. Y eso lo hace Robles, por lo menos desde En la selva no hay estrellas, pasando por La muralla verde y llegando a espejismo, ¿no? En ese sentido, Robles es nuestro primer cineasta moderno y es también el primer autor cinematográfico, es decir, aquel que considera que cuando hace cine está haciendo una obra personal y está expresando su visión del mundo a través de un estilo particular, de un estilo personal. Hay una famosa entrevista que le hace Hablemos de Cine a Robles, ¿no? Donde Desiderio Blanco, el crítico de Desiderio Blanco, le dice, pero usted no puede hacer eso, ¿no? Y Robles le dice, ¿por qué no lo puedo hacer? Yo soy el director, ¿no? Entonces él busca expresar su visión del mundo a través de un estilo absolutamente personal, ¿no? Sin limitaciones dogmáticas. En 1967, Robles Godoy dirigió su segundo largometraje, En la selva no hay estrellas, que ganó el Festival de Cine de Moscú. Este y su siguiente film, La muralla verde, del año 1970, recogen su experiencia en la selva de Tingomaría. La muralla verde es su película más reconocida. Obtuvo casi 20 premios, entre ellos los del Festival de Chicago, Nueva York, Barcelona, Cádiz, Osaka, entre otros. Quizás el centro de su obra sea el cine, pero quiero ver un poco cómo se acercó a ese arte en el sentido de la realización, porque pasa de ver películas, de analizar películas, a de pronto hacerlas es un salto importante. Tú me hablabas también
de que él escribía, ¿no? Había hecho sin querer algunos cuentos que de pronto fueron el elemento, el guión. Bueno, si tú lees estos cuentos que él escribió en la selva, este libro de cuentos donde está incluida La Muralla Verde y En la selva no hay estrellas, te das cuenta de que el lenguaje era absolutamente cinematográfico. ¿No? Entonces, efectivamente, como bien dices, él sin saberlo estaba de alguna manera escribiendo el guión de las dos de las dos películas más famosas que hizo, ¿no? Porque son tal cual. O sea, La Muralla Verde es lo que fue la película. Y además es una película autobiográfica, ¿no? Sino que en lugar de dos hijas, pues aparece Martín, que era el niño de esta maravillosa historia. Este chico tiene que ir al colegio el año entrante. Come más despacio. Un día, cuando estábamos estudiando con él, se apareció con el libro La Muralla Verde. Esta es la película. Un librote así, ¿no? Y de ese libro hizo un guión y nos repartió a todos y seleccionó un grupo para trabajar con él. Yo estuve ahí como jefe de maquinistas. Él trabajaba buscando una estética determinada y contar historias a su manera. Y nosotros contribuimos con él de nuestro punto de vista de apoyos técnicos y creativos también en la puesta en escena, en la cámara, el sonido, el audio, etc., ¿no? Trabajamos en Tingomaría, en la selva. Ahí se hizo la muralla. Construimos una casa ahí, la casa del protagonista. Vino Julio Alemán, está otros actores más. Y yo creo que es su mejor película. Creo que es su mejor película, pese a que, a ver, hay algunas cosas que yo siento más o menos gratuitas en el montaje, en la concepción de ciertos elementos de la película. Pero aún así, esos elementos que a mí, por ejemplo, me distancian, creo que son muy orgánicos y muy coherentes con la visión del cine que tenía Armando Robles Godoy, ¿no? Es decir, un cine al que no le importa necesariamente tener un fundamento realista. Y él es como esos músicos de jazz, ¿no? Que de pronto, ¿no?, se separan de la armonía del conjunto y comienzan a hacer un solo, ¿no? Y ese solo trata de ser virtuoso. Y eso es un poco lo que hace Armando Robles Godoy, ¿no? De pronto en la película hay algún momento que quiere destacarse por su virtuosismo en el montaje, en fin, ¿no? Y eso tal vez rompe la coherencia de la película, pero creo que eso es lo que él quería. A finales de la década de 1960, Armando Robles Godoy fundó su ahora mítica Escuela Taller de Cine, primera en su rubro en el Perú y alma mater de muchas generaciones de cineastas. Él creó un taller de cinematografía junto con Augusto Geum, que él lo sostuvo durante varias décadas, ¿no? Y donde se formaron cineastas importantes como Nora de Iscue, Jorge Suárez, Gianfranco Aniquini, José Méndez, Javier Corcuera, ¿no? Varios, de varias generaciones, ¿no? Algunos amigos nos inscribimos ahí en la Escuela de Cine Armando en los 60 y pico, que quedaba en Washington, en el centro de Lima. Ahí estaba Nora Iscue, estaba Jorge Suárez, un amigo Pedro, estaba otros más. Fue una verdadera escuela, un taller de trabajo y nos escogía para trabajar en las películas. Yo trabajé en La Muralla Verde y en espejismo. Fui escenógrafo en espejismo y jefe de maquinistas en La Muralla. Cuando hace Armando la convocatoria al taller, él ya había hecho la película.
Entonces empezó con relativamente pocos alumnos, 30, me imagino una cosa así, en la Biblioteca Nacional. Después se pasaron al Girón Washington y terminamos digo porque yo trabajaba con él, en el Colegio Raimondi, donde yo estudié, donde yo había estudiado. Y ahí nos brindaron un espacio y se matricularon 150 monstruos ávidos de aprender y hacer cine. Y de donde salieron las futuras generaciones de cineastas. Por ejemplo. Jorge Suárez, Gianfranco Anechini, sonidistas como Sandro Lee Rossi, Roberto Bonilla, un montón de gente. No se quedaron en alumnos. Toda esa gente. Y junto con el taller, bueno, Armando se dedicó a la enseñanza, era un gran maestro. Y además se convertía en el padre de sus alumnos, eran amigos, eran familia. En 1972, Robles Godoy estrenó otra de sus películas más laureadas, Espejismo. Además, ganó el Festival de Chicago y obtuvo otros premios en Cartagena, Barcelona y Cádiz. Tenemos películas que muchos, entre las personas y los propios críticos, no han podido leer sus películas, ¿no? Tenía La Muralla Verde, En la Selva no hay estrellas. Y una de ellas, que es la que a mí me gusta muchísimo, es Espejismo, ¿no? Espejismo y otras películas más, pero a mí la que me gusta muchísimo es Espejismo. En Espejismo trabajamos, digamos, Armando fue uno de los primeros cineastas que experimentó con el lenguaje, con la luz, con el encuadre, con el sonido, con la música, con la edición, con la actuación. Y todos, yo trabajé con él en la escenografía, en la puesta en escena, y construí cosas que necesitaba, o trabajamos en la Hacienda de los Pobres, en el sur, ¿no? Donde adapté todos los escenarios que se necesitaban. Por ejemplo, hay una secuencia en la que vamos viendo la procesión del Señor de Luren en Ica, ¿no? Y un grupo de trabajadores que van trabajando en el lagar, ¿no? Pisando la uva, ¿no? Y hay ese paralelismo visual, pero también sonoro, con dos músicas, la música de la procesión y otra composición, si no me equivoco, es de Enrique Pinilla, ¿no? Que se van alternando hasta confundirse. Y eso queda como separado del resto. Son como secuencias que se desgajan del conjunto, ¿no? Y creo que eso está muy un poco en la idea del cine de Robles Godoy. En el legado de Robles Godoy al cine nacional es su compromiso por materializar una legislación adecuada en favor de nuestra cinematografía. Esto ocurrió en el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado en el año de 1972. En el principio no era el verbo, sino la imagen. Esto no se refiere al supuesto universo en el que vivimos, sino al universo cinematográfico en el que también, en cierta forma, vivimos. Él impulsó que se otorgase la ley de Cine 327, la ley que dio el gobierno militar de Velasco Alvarado,
que fue una ley que estableció la exhibición obligatoria de cortos y largometrajes peruanos y que dio origen pues, a también un par de generaciones de cineastas, ¿no? Entre quienes se cuentan pues, Lombardi, Llosa, Huayhuaca, Salvini, ¿no? También impulsó de algún modo que se diera la 26370, ¿no? Que fue la ley que dio el gobierno de Fujimori y que estableció los concursos dentro de un sistema que hasta hoy se halla vigente, ¿no? Tuvo una participación en esa ley del año 1972, el decreto ley 19327, ¿no? Que fue una ley muy importante, porque logró que en 20 años, entre el 72 y el 92, se hicieran 60 largometrajes y casi 1.200 cortos, un poco más, en fin, ¿no? Y que, ¿cómo funcionaba? Funcionaba con dos recursos. Uno era la exhibición obligatoria. Si las películas de corto o de largometraje pasaban por una comisión, ¿no? Que las aprobaba, y si las aprobaba recibían un certificado de exhibición obligatoria y se tenían que pasar obligatoriamente. Los cortos en todos los cines del Perú. Hay que pensar que los cines no son como ahora, ¿no? Los cines de esa época eran cines que tenían localidades 500, 600, en algunos casos 2000 localidades, ¿no? Eran inmensos. Y existían 130 pantallas en todo el Perú, más o menos, ¿no? Porque solamente había una pantalla, no había multicines como ahora. Y entonces las películas peruanas pasaban en esas salas. Los cortos en todas las salas del Perú, ¿no? Iban recorriendo las salas de cine. Y en el caso del largometraje, en circuitos, ¿no? Y a cambio de eso, los productores recibían porcentajes del impuesto municipal, que se paga hasta ahora, ¿no? Un porcentaje del impuesto municipal. Lamentablemente, Armando Robles Godoy no pudo realizar muchos largometrajes. Dirigió muy poco y eso a mí me parece dramático. ¿Por qué? Porque una persona con la personalidad de Robles Godoy, con su empuje, con su discurso, ¿no? Siempre, ¿no? Tratando de sacar adelante proyectos y buscando. Solamente hizo, ¿qué cosa dirigió? Bueno, aparte de los cortos, dirigió Ganarse el Pan, ¿no? En la selva no hay estrellas. El año 70, La muralla verde. El 73, Espejismo. Y luego tuvo un parón hasta el año 86, ¿no? Que es con Sonata Soledad, que la hizo con sus alumnos del taller. Y de ahí el año 2000, ¿no? Con Imposible Amor. Y no hizo más largos, ¿no? Y yo creo que, puede haber muchas explicaciones para esto, ¿no? Pero yo creo que la explicación principal fue su insistencia en hacer el cine que él quería hacer, ¿no? Y eso trajo consigo algunos problemas con productores, ¿no? Eso me parece que fue un factor que lo limitó, pero que a la vez mostró un poco su personalidad, ¿no? Y si bien Robles Godoy no dirigió muchos largometrajes, sí realizó varios cortometrajes, algunos de ellos de gran calidad. Buena parte de lo mejor de su obra está en sus cortometrajes, ¿no? En Vía Satélite, ¿no? En Vivo y en Directo, que es un corto en el que vemos Lima vacía, el día de un partido de fútbol, donde está jugando Perú, ¿no? Y él va jugando con la banda sonora, con la locución de los periodistas deportivos que están narrando el partido, con la ciudad vacía y con una sensación de que el mundo se para, ¿no? Queda vacío como quedó en los días de la pandemia, en los tiempos de la pandemia, ¿no? Y luego la normalidad en la derrota. Llevándose el balón por intervención de Roberto Chale. La cambia por la derecha para Cubillas, hacia atrás para Navarro. La domina Navarro, que cruza la línea central y Macasi cambia para Mayorga. El sabueso Mayorga recibe la... Yo creo que es uno de sus cortos más valiosos. Y sí, Cementerio de los Elefantes, que es un corto más elegiaco, más lírico, más íntimo, ¿no? Creo que son sus mejores cortos. Y luego tiene una serie de cortos didácticos, ¿no? Sobre la realización cinematográfica, la luz, en fin. Pero esos son, digamos, cortos más... funcionales, ¿no? Más vinculados con un objetivo preciso, ¿no? Y El lenguaje misterioso era una serie. Entonces ahí tenía el lenguaje misterioso sobre la música, sobre la edición, sobre la continuidad, sobre el sonido.
Y dentro de ellos también había 2 cortos sobre su padre. El Cóndor pasa, creo que era uno de ellos, y el otro era algo alusivo también a la creación de su padre. Yo tenía 10 años cuando regresamos al Perú. Él estaba triste por la partida y feliz por el regreso. Y así como en Nueva York descubrí que mi padre era un gran artista, en Chosica, donde vivimos sus últimos años, descubrí la magnitud y la belleza de su obra. Un cortometraje de Robles Godoy recordado por muchos es Cementerio de Elefantes. Y allí también hizo un cortometraje bastante comentado y creo yo que premiado. Una joya del cine nacional que se llama Cementerio de Elefantes, ¿no? Que es un corto de 20 minutos que habla del regreso de una persona mayor, ¿no? Al lugar donde creció, donde se formó de pequeño, ¿no? Entonces ahí trabaja con tiempos, trabaja con música y es una forma de narrar tan hermosa en donde más se luce, digamos, que la belleza de lo que encuadra, o la belleza de la elección de los planos, o la belleza de la lente que utiliza para contarnos qué es lo que va sintiendo la persona que regresa, ¿no? Que en este caso es una persona mayor que retorna a su lugar de origen en medio de unos encuadres bellísimos y una serie de sonidos que son los que representan lo que él siente, ¿no? Luego de Espejismo, Robles Godoy realizó otros largometrajes, pero de manera muy esporádica. En 1987 hizo Sonata Soledad y en el año 2001, Imposible Amor. Esta última fue realizada con tecnología digital. A pesar de que era un formato nuevo, Armando fue uno de los más entusiastas en utilizarlo. Lo defendía de tal manera que parecía que era el inventor del digital, ¿no? Lo defendía muchísimo, hablaba de las posibilidades que daba la cámara porque era pequeña, del movimiento, del poco peso, de la factibilidad de ver en la noche la imagen, ¿no? Y de ver en el encuadre. Entonces yo tengo muchas imágenes de el tras de cámara donde Armando está viendo en su pantallita pequeña, ¿no? La imagen, no, entra un poquito, sal, mete luz, saca aquí, te saliste el encuadre, cosas como esas. Maravilloso. Armando Robles Godoy no solo fue escritor, cineasta, periodista. También estuvo vinculado al teatro y dirigió telenovelas. Entonces, claro, era un personaje que se hacía notar, ¿no? Era un personaje que tenía un ego poderoso, además. Y sí, claro, mucha gente lo identificaba por sus apariciones en la televisión, siempre provocador, ¿no? Provocador y creo que dando una imagen de buscar el escándalo, no la bronca, pero sí el escándalo, ¿no? Tratando de atacar determinadas posiciones muy conservadoras, sobre todo desde el punto de vista moral, ¿no? De la moral personal, digamos. Hay muchas, supongo que hay muchos episodios en las diversas épocas en las que Marco Aurelio de Negri tuvo programas de televisión en las que conversa con Armando Robles Godoy, que era muy amigo suyo, ¿no? Y claro, y hablaban de qué, de la masturbación, ¿no es cierto? Y del orgasmo, y no sé qué. En unas épocas en las que eso no se trataba en televisión, ¿no? El tema de sus últimos años, ¿cómo los pasó? Los mejores de nuestra vida. Armando, me acuerdo que una vez a Fernando Ampuero le hizo una entrevista muy hermosa y lo describió como ese gran oso de ojos tristes. Y Armando efectivamente tenía un alma melancólica. En la intimidad era una persona melancólica, muy emocional. Y cuando empezó a envejecer, mi padre ha muerto a los 87 años, empezó a sacar más esa parte de él, ¿no? Cuando ya tampoco, igual que como conversábamos fuera de cámaras, ya no quería hacer absolutamente lo menos posible. La gente seguía yendo a su casa a buscarlo para entrevistas, los jóvenes, porque tenía una muy buena relación con los jóvenes. Pero nació su nieto y se enamoró, pues, ¿no? Entonces se iban a la Herradura, ahora que estamos acá cerca del mar,
Y mi padre le enseñó a mi hijo Sebastián a correr olas. Y mi hijo tenía, pues, era de este tamaño y mi padre era, pues, y se metían a la herradura brava de ese entonces a correr olas y nosotros parados en la orilla pensando que se iban a ahogar en cualquier momento, ¿no? Y se hicieron patas. El 10 de agosto del 2010, exactamente hace 15 años, fallece don Armando Robles Godoy. Un personaje que fue protagonista del ambiente cultural de su tiempo, ágil, chispeante, pero también controvertido, provocador. Pero queremos dejar constancia de un legado concreto de su paso por nosotros. Por ejemplo, el primero, el de un cineasta con una gran trayectoria, Francisco Pancho Lombardi, quien llega a Lima siendo muy jovencito desde su natal Tacna y recuerda haberse inscrito en el taller de Armando Robles Godoy. Por otro lado, también tenemos a Josué Méndez, quien es director de una de las películas más premiadas del cine nacional, Días de Santiago. Él también estudia con Armando Robles Godoy. Es decir, podemos ver casi dos extremos generacionales de cineastas peruanos que han tenido la impronta de la educación de Armando Robles Godoy. Y ese es un legado concreto que le ha hecho mucho bien a nuestra cinematografía. Nos vemos en la próxima.